En este video revisaremos el marco conceptual dentro de prácticas de investigación. Esta explicación pretende ser una guía rápida que permita situar algunos elementos que son considerados cuando se realiza una investigación. Por lo tanto, no se intenta aquí agotar un tema tan complejo como un proceso de investigación. Previamente habíamos trabajado el problema de investigación. Ahora trabajaremos el marco conceptual. Cuando se hace alusión a este marco conceptual, en general nos referimos a la parte teórica que fundamentará todo el proceso de investigación. Si estamos haciendo alusión a teorías, entonces también debemos de hacer alusión a conceptos. La teoría es la manera en cómo vamos a mirar el problema de investigación. Es decir, un problema puede ser observado o analizado desde diferentes enfoques. Esos enfoques es como una especie de lente, metafóricamente hablando, que nos va a permitir ver, observar y analizar ese problema de investigación. De alguna manera, esta teoría o este marco conceptual va a estar en función del campo científico desde el cual estaremos mirando el problema. Bajo esta lógica, se entiende que un problema puede ser analizado también por varios campos científicos, dando con ello investigaciones que son diferentes y que a la vez, por su naturaleza, podrían ser complementarias entre sí. Bajo esta lógica, no es lo mismo que un economista analice, por ejemplo, el problema del COVID, comparado con un médico analizando el problema del COVID, e inclusive con un físico analizando el problema del COVID. Nuevamente entonces, las teorías deberán elegirse en función del campo científico desde el cual están haciendo la investigación. Y para el caso, si partimos de teorías, podríamos hacer alusión a teorías de la economía, por ejemplo, teorías del comportamiento humano, teorías políticas, teorías biológicas, teorías de la información, teorías sociales, teorías de la administración, teorías físicas, teorías matemáticas, estadísticas, etcétera, etcétera. Tenemos una gran cantidad de teorías en función de los diferentes campos científicos. Si estás llegando a este video por alguna de mis clases, entonces debes acercarte a las lecturas que les he entregado previamente en las clases. Podrás también complementar con otras lecturas teóricas relativas al campo científico desde el cual estás haciendo la investigación. Entonces, lo que deberemos de hacer primeramente es seleccionar, pues a partir de lecturas académicas o de lecturas científicas, una serie de conceptos que parecen cercanos al problema de investigación y que van a fungir como esa lente que nos va a permitir analizar ese problema de investigación. Debemos entonces desarrollar los conceptos de manera articulada de forma que funjan como la base de nuestra observación. Existe aquí una peculiaridad que quiero mencionar comparando la teoría con respecto al fenómeno que previamente habíamos desarrollado en el apartado de problema de investigación. Mientras que el fenómeno es digno de percibirse con los sentidos, la teoría, por su parte, es abstracta. Hay una diferencia entonces entre los objetos que percibimos por medio de los sentidos y los objetos que percibimos por medio de la razón. La teoría la percibimos por medio de la razón. Y aquí, en esta parte, es donde se encuentran principalmente las cuestiones de las ideas. Por su parte, acá, en el fenómeno, se encuentran más bien las cuestiones de los hechos o situaciones que acaecen. Esto acaece en la realidad empírica y esto acaece en la realidad del intelecto humano.
Desarrollamos entonces estas teorías y estos conceptos por medio de una argumentación, por medio de un constructo de conceptos que nos permitan mirar el problema. Como parte de los elementos más importantes que deberemos situar en este apartado, tenemos a las variables. Las variables son los elementos que componen la hipótesis y responden de manera directa y simple la pregunta de investigación. La pregunta de investigación la teníamos desarrollada previamente en el apartado de problema de investigación. Era la cuestión que le hacíamos a nuestro problema de investigación. Si nosotros miramos la pregunta ¿por qué existe una deserción académica en el caso de la preparatoria 19 durante el ciclo escolar agosto 2020-enero 2021? Nosotros podremos rápidamente intentar situar alguna respuesta. Si no hemos investigado o no hemos justificado por medio de un proceso de investigación esa respuesta, entonces estamos frente a una hipótesis. Una hipótesis es un supuesto. Y esa hipótesis está construida de variables. Y dado que no la hemos investigado, está en el nivel de las ideas, es decir, en el nivel de los conceptos, porque todavía lo estamos suponiendo, es decir, no lo hemos visto desarrollado o realizarse en la realidad empírica, es decir, aquella que podemos tocar, ver, oler, es decir, percibir con los sentidos. De manera clásica se usan dos variables, pero también en ocasiones se utilizan tres variables. Hay investigaciones más complejas que podrían utilizar muchas más variables. Para el caso, simplemente vamos a dar la oportunidad de trabajar con hasta tres variables. De manera rápida, vamos a establecer la variable Y. En este caso, la variable Y es el fenómeno problema, es decir, el que nosotros situamos en el punto 1.2. Para este ejercicio tenemos entonces la deserción estudiantil. Vamos entonces a proseguir simplemente copiando y pegando deserción estudiantil. Tengo ya mi primera variable. Ahora bien, lo que tengo que hacer es que a partir de mis conceptos y de mis teorías, yo intente situar una variable que responda de manera directa esta situación de la deserción estudiantil. Si regresamos a nuestra pregunta de investigación y vemos la cuestión, nos dice por qué existe una deserción académica en el caso de la preparatoria 19 durante el ciclo escolar agosto 2020-enero 2021. Tenemos entonces que situar una variable que nos permita dar respuesta a este por qué. Si nuestra mirada científica o la mirada desde el campo científico que estamos partiendo es, por ejemplo, la economía, yo podría situar aquí algún concepto de economía que me permita esclarecer por qué existe la deserción estudiantil. Bajo esta lógica, entonces, yo podría situar a la variable X, por ejemplo, de esta manera. Baja de ingreso familiar. Nuevamente, si estoy analizando, por ejemplo, desde la economía, entonces yo podría hablar del ingreso por familia, que es una categoría y que en este momento podríamos hacer o construirla como una variable. Si existe una baja en el ingreso familiar, entonces podríamos tener una deserción estudiantil. La variable X la vamos a situar en función de aquel concepto que parezca que es el más importante o que yo estoy suponiendo que es el que nos responde más directamente esta situación. Por su parte, la variable Z la vamos a situar ahora a continuación poniendo a la segunda categoría o variable que me parezca que da la respuesta más directa a esta deserción estudiantil.
Supongamos ahora que el campo científico no es la economía, sino que es, por ejemplo, la psicología, es decir, el campo de las emociones. En este contexto de la COVID-19 y dado que las personas regularmente nos encontramos dentro de nuestras casas, probablemente lo que exista es un estrés por falta de actividades hacia el exterior. En este sentido, si mi campo científico fuera entonces la psicología, entonces yo podría decir que el estrés responde a la deserción estudiantil. Es decir, si hay exceso de estrés o si hay una alta en el estrés, entonces probablemente vamos a tener la deserción estudiantil. Lo mismo aplicaríamos con la variable z. Pondríamos cualquier otra situación o concepto que en principio también explique la deserción estudiantil. Para el caso voy a poner, por ejemplo, violencia familiar. Es decir, si existe violencia familiar, entonces probablemente vamos a tener una deserción estudiantil. Nuevamente, según el campo científico, estableceremos los conceptos que parezca que responden a este fenómeno. Proseguimos ahora con la hipótesis. De alguna manera, con las variables ya se ha anticipado la hipótesis. La hipótesis debe estar en modo de afirmación y es la supuesta respuesta preliminar a la pregunta de investigación. En este momento voy a presentar 4 fórmulas lógicas que deberán o podrán ser reemplazadas con las variables que hemos escrito previamente. Una vez reemplazadas, deberemos elegir solamente una, aquella que parezca más coherente con la realidad. Entonces tenemos la primera variable. Si existe x, entonces probablemente tendremos y. Bajo esta lógica, deberemos reemplazar la x y la y solamente en una oración lógica y coherente que sitúe las variables. Tenemos ya reemplazadas las variables en la primera fórmula lógica y entonces lo que resulta es esto. Si existe estrés en el estudiante, entonces probablemente habrá deserción estudiantil. Lo que sigue ahora es hacer lo mismo, pero con las otras 3 fórmulas lógicas. Hemos reemplazado ya las 4 fórmulas y ahora menciono la segunda, la tercera y la cuarta que me hacían falta mencionar. Tenemos entonces la sustitución de esta manera en la fórmula número 2. Si existe estrés en el estudiante, entonces probablemente habrá deserción estudiantil. Pero si existe deserción estudiantil, entonces probablemente habrá estrés en el estudiante. En este momento ya podríamos comenzar a juzgar cuál de las 2 fórmulas parece más coherente y parece más lógica dentro del contexto de esta investigación. Proseguimos ahora con la tercera fórmula. Si existe estrés en el estudiante, entonces probablemente habrá deserción estudiantil, pero solo si existe también violencia familiar. Vemos que en esta tercera fórmula existe una condicionante para que se dé como tal esa situación. Finalmente, en la cuarta fórmula tenemos lo siguiente. Si existe estrés en el estudiante, entonces probablemente habrá deserción estudiantil. Pero si existe violencia familiar, entonces probablemente habrá también deserción estudiantil. En esta cuarta fórmula lo que tenemos es una doble hipótesis, siguiendo la lógica de la primera fórmula. Simplemente es como tener la primera fórmula 2 veces, pero con 3 variables. Con estas fórmulas, de alguna manera, ya estaría la hipótesis. En un trabajo de investigación final o ya formal para una tesis, esta hipótesis en principio se debería desarrollar. Es decir, no se vale presentar la fórmula solamente, sino que se debería desarrollar como tal lo que se quiere decir.
pero en principio aquí ya están integradas las variables, tenemos esto en formato afirmativo y ya funge como la hipótesis. Una vez que hemos construido nuestras variables y hemos elegido, por ejemplo, la fórmula número 3 o la fórmula número 1 o cualquiera según la coherencia con la realidad, lo que prosigue es de alguna forma empezar a identificar categorías que nos podrían ayudar con el análisis. Supongamos que elegimos la fórmula número 1, que es la más sencilla. Tendríamos solamente las variables x, y y z, de forma que en este caso la variable z no la utilizaríamos, así como tampoco las categorías de la variable z. Pero si utilizamos las tres variables, es decir, que decidamos que las fórmulas 3 y 4 son las que nos van a servir, entonces sí habilitaríamos estas categorías. Antes de proseguir, cabe resaltar que estas solamente son algunas fórmulas lógicas para el desarrollo de las hipótesis. No obstante, existen muchas más que yo les invito a seguir buscando por medio de alguna indagación que hagan, por ejemplo, en algún libro de metodología. Prosigo entonces ahora con las categorías. Si mi variable x es 3, la pregunta sería, ¿en qué se puede desagregar ese estrés? ¿Qué otros conceptos más pequeñitos están de la mano con el estrés? Y para una investigación de esta naturaleza, para una práctica simplemente de este tipo, yo estaría recomendando trabajar con dos categorías por variable. Y esto implica entonces trabajar la categoría x1 y trabajar la categoría x2. Tendríamos entonces esas dos categorías de x. Supongamos que dentro de las teorías que yo revisé previamente aquí al inicio, partiendo de un campo científico como la psicología, dado que estoy hablando del estrés y la violencia psicológica, supongamos que yo he visto que también con respecto al estrés aparece la ansiedad. Podríamos entonces situar a la ansiedad como una parte de la variable x que deberíamos de analizar y que deberíamos inclusive de revisar concretamente en las fuentes que más adelante nos van a dar los datos. Entonces, ahorita rápidamente voy a dejar ansiedad. Otra categoría que podría estar relacionada con el estrés podría ser, por ejemplo, la depresión. Quizá alguien podría decirme que el tema de la depresión sea más grande que el del estrés. Bien, justamente estos detalles se los dejaremos ya a cada experto o a cada investigador según su campo científico. Para el caso, simplemente lo agrego porque me ayuda en este momento para situar una posible categoría. Tenemos entonces ya dos categorías de análisis que nos van a permitir indagar en la variable x. Lo que deberemos hacer enseguida es hacer el mismo proceso, pero ahora con la variable y. Nuevamente, desde el campo científico desde el cual estemos partiendo, vamos a intentar desagregar esta variable que en el caso es la deserción estudiantil. En este momento ya no lo voy a hacer para no hacer este video tan largo, pero en principio tendríamos ya con esto las categorías de análisis. Es importante entender que las categorías se pueden construir por medio de un pensamiento deductivo, como lo estoy haciendo en este momento, o bien se podrían desarrollar por medio de un proceso de pensamiento inductivo. Dependiendo el propio proceso de investigación que el investigador esté desarrollando, podría partir en una lógica deductiva o bien inductiva, e inclusive en una lógica abductiva. Vamos ahora a proseguir con el objetivo general. Una vez que nosotros ya hemos construido entonces la hipótesis y ya tenemos el problema de investigación, lo que se debe de construir es entonces un objetivo general. Los objetivos deben de iniciar con un verbo en infinitivo y se debe de presentar el qué se quiere
el cómo e inclusive, de ser posible, el cuándo se va a realizar. Dicho de otra manera, este objetivo general es el propósito general de toda la investigación. Enseguida tenemos los objetivos específicos. Los objetivos específicos también deben de iniciar con un verbo en infinitivo y deben de presentar el qué particular, el cómo y el cuándo, pero de manera muy puntual por cada una de las variables. En ocasiones se habla de que los objetivos específicos son aquellas cosas que se tienen que realizar en cada parte de la investigación. Me parece que esa definición es inadecuada porque a lo que nosotros intentamos demostrar en un proyecto de investigación son justamente las variables, las cuales a su vez responden a la cuestión que hemos previamente trabajado. Si nosotros entonces determinamos un objetivo general, que es el que establece el propósito de toda la investigación, lo que resta simplemente es crear un objetivo de la variable x, un objetivo de la variable y y un objetivo de la variable z, logrando con ello consolidar una estructura coherente entre todas las partes que son necesarias en la investigación. Con esto habremos terminado de revisar el apartado del marco conceptual.